Bienvenidos a un nuevo programa de MSB Academy. El día de hoy un tema muy apasionante e interesante. Si te gusta y eres fan de los animales y eres pro naturaleza, pero sobre todo siempre has tenido conciencia respecto no solamente de los animales domésticos, sino también de toda la fauna que existe, en este caso en el mundo entero y particularmente en el país, este programa es para ti. Te presentamos a nuestros panelistas de este día. A mi izquierda, la doctora Inti Alvarado, y a mi derecha, la doctora Nadia Villón, con quienes trataremos uno de los temas más apasionantes y que hoy se encuentra actualmente en pleno plano de discusión. Esto es los derechos que existen sobre los animales no humanos, pero sobre todo el tratamiento de la ley que protege en este caso este tipo de derechos. Hay mucho debate al respecto y hoy vamos a tratar de conceptualizar un poco algunos conceptos, pero sobre todo también explicarles por qué motivo se trabaja hoy por hoy en la Asamblea Nacional una ley sobre los derechos, en este caso de los animales no humanos, y cuál es el antecedente al respecto. Pero lo primero que quisiéramos abordar es que este tema no es una novedad realmente en el Ecuador. Hablar sobre los derechos de la naturaleza en sí, como flora y como fauna, no es algo nuevo. Y esto parte con un antecedente muy importante, desde el año de 1998. Ya en el año 98, con el Estado Social y Democrático de Derecho, se hablaba de que la naturaleza y el medio ambiente, si bien es cierto no era un sujeto de derechos, no es menos cierto que el ser humano, como principio y fin, tenía un derecho de convivir en un medio ambiente sano. Pasan los años y a raíz del año 2008, en el Estado Constitucional de Derechos y Justicia, ya se establece que la naturaleza ahora iba a ser sujeto de derechos, lo cual representa ya un derecho de cuarta generación y una evolución muy importante en el pragmatismo que existe sobre estos derechos. Siendo así, ya no solamente se habla de que la flora como tal va a tener derechos, sino también toda su fauna. Y hay una evolución importante y una distinción respecto de los animales como tal. Y quizás la discusión nace en el año 2022, cuando la Corte Constitucional define a través de una acción extraordinaria de protección y a través de una que se trató a través de una acción de habeas corpus sobre la posibilidad de que los animales también sean sujetos de una acción de habeas corpus. Es decir, que esta legitimación que tradicionalmente siempre fue para las personas naturales, hoy por hoy también le asiste a los animales como tal. Y uno se pregunta por qué motivo los animales, y la respuesta es sencilla, porque los animales a la larga, como parte de la naturaleza y su contexto, tienen igualmente los derechos para poder accionar todas las garantías jurisdiccionales que existen. Ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Pero lo primero que deberíamos en este caso enfocar es por qué motivo existe la ley y por qué motivo la Corte Constitucional, a través de una sentencia, obliga en este caso a la Defensoría del Pueblo y a la Asamblea Nacional a generar el debate sobre el tratamiento de esta ley. Quiero darte entonces la bienvenida, Inte. Muchas gracias por estar con nosotros y si tal vez nos puedas explicar qué fue lo que se resolvió a través de esta sentencia y por qué motivo la Asamblea hoy trata la ley. Muchas gracias, encantada de estar aquí. Bueno, la sentencia es un producto del ejercicio de selección que hace la Corte para generar jurisprudencia en nuestro país. Yo me pongo un poco en los zapatos de la Corte y seguramente se pusieron a pensar qué no hemos desarrollado en la jurisprudencia ecuatoriana, que sea innovador, que sea progresista, porque eso es lo que es esta sentencia. Entonces dijeron, los derechos de la naturaleza fueron consagrados en 2008, pero aunque tácitamente se entendía que los elementos o los individuos de la naturaleza también estaban comprendidos en esta protección, como nadie lo había dicho, no estaba escrito en ningún lado, simplemente era inaplicable. Eso es lo que hace la Corte, desde mi punto de vista, resolver un problema jurídico respecto a la aplicación de los derechos de la naturaleza, obvio. Y con esta sentencia, lo que logra es primero reconocer que los animales tienen un valor inherente. Y por definición, ya que estamos hablando de conceptos, el valor inherente no es otra cosa que la dignidad. Ya sabemos que la piedra angular de las declaraciones de derechos humanos para nuestra especie ha sido justamente la dignidad. Antes de las declaraciones universales de derechos humanos no existían
reconocimientos de que todos los individuos de la especie humana nacíamos dignos o dignas. Esto fue un proceso que probablemente a partir de la convulsión de la Segunda Guerra Mundial permitió que más rápidamente pudiéramos sentarnos a conversar sobre qué es eso que nos hace seres suficientemente valiosos como para mirarnos como iguales y para que tengamos un marco de protección universal. Y esa fue la dignidad. Entonces, por eso es tan importante que la Corte haya reconocido ese mismo valor, esa misma piedra angular para otros sujetos distintos a la especie humana, que son los animales no humanos, es decir, los animales de las demás especies que hasta entonces no habían estado protegidos bajo ningún sistema jurídico. Partiendo de la dignidad y de otro elemento sumamente importante que reconoce la Corte, que es la sintiencia, es que se pasa al reconocimiento de los animales como sujetos de derechos. Esto de la sintiencia también es particularmente importante porque va mucho más allá de la capacidad que tenemos los individuos de sentir sufrimiento, placer, dolor. También tiene que ver cómo nos reconocemos en el mundo, cómo sabemos que tenemos un rol en el mundo, cómo podemos percibir nuestros intereses, lo que nos hace bien, podemos también distinguir lo que nos hace sufrir y podemos escoger autónomamente aquello que nos trae bienestar a nosotras, a nuestras familias. Esas mismas capacidades los animales también las tienen. Gracias a la ciencia sabemos que los animales se pueden proyectar en el pasado, pueden aprender de errores y se pueden proyectar en el futuro también. Y entonces la ciencia también llegó a ser crucial para que la Corte pudiera desarrollar esta sentencia, porque lo mencionó muchas veces la jueza ponente, los amicus curiae, que se presentaron a lo largo de la sustentación de este proceso, le ayudaron a ella a comprender la magnitud, las capacidades de desarrollo tan enormes que tienen los animales de las demás especies y además tan similares a las nuestras, a las de nuestra especie humana. Y es a partir de esto entonces que la Corte, al reconocerles titularidad de ciertos derechos, pues lo primero que dice es que los animales tienen derecho a vivir, a existir. Y a partir de ese derecho primario se interrelaciona con otros derechos como el derecho a la salud, el derecho al hábitat, el derecho al buen vivir, el derecho a diferentes libertades como la libertad de movimiento y la libertad de libre comportamiento animal, que no es otra cosa sino reconocer que cada especie tenemos nuestros comportamientos únicos y que debemos contar con la libertad y la protección del Estado para poder realizar esos comportamientos naturales y biológicos. Bien, muchas gracias, Inti. Nadia, bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Miguel? Hola, Inti. A ver, ¿qué sucede en la Corte Constitucional? ¿Cómo ves, cómo nos puedes indicar una visión particular de qué mecanismo utilizó la Corte Constitucional para poder solicitar específicamente a varias instituciones del Estado el hecho de que se pueda crear la normativa? ¿Qué fue lo que resolvió la Corte en el año 2022 a través de esta sentencia de la Corte Constitucional que tiene que ver con el tema de los derechos que pueden tener los animales? Muchísimas gracias. A ver, lo primero que debe quedar claro una vez más es que la Corte Constitucional es el organismo de interpretación más importante que tiene el Ecuador de la Constitución de la República. En este sentido, realiza diversos controles y dentro de estos diversos controles que realiza está precisamente establecer cuáles son esas partes o esos derechos que están reconocidos en la Constitución, pero que lamentablemente no se encuentran desarrollados dentro de la ley. La Corte Constitucional por ningún sentido es un ente legislativo, porque para eso tenemos a la Asamblea Nacional, pero sí dentro de su capacidad de control e interpretación de la Corte Constitucional puede establecer, ¿verdad?, cuáles son estas descripciones legislativas que hacen falta para poder garantizar en su conjunto todos los derechos. La Corte Constitucional, a través de esta sentencia, lo que hace es reconocer que a los animales no humanos les asiste el derecho a la naturaleza. Y por ello, pues, entonces, se ve la necesidad de, primero, hacer tal reconocimiento que les asiste el derecho a la naturaleza, que si bien es cierto, tienen derechos, no son equiparables a los de los seres humanos, porque en eso también la Corte ha sido clara de decir que hay ciertos ejercicios, hay ciertos derechos a los cuales los animales no humanos no pueden ejercerlos, pero en otros sentidos, pues no, el derecho a ser respetados, el derecho a considerar su interés superior, el interés superior animal, a la protección, al respeto, pues no, es importantísimo. Entonces, ¿qué dice la Corte? A ver,
Se ordena primero a la Defensoría del Pueblo que que en el término de 6 meses desarrolle un proyecto de ley que no lo va a hacer solo, sino apoyado de todos los órganos que también trabajan por este fin, y además pues le da a la Asamblea Nacional el término de 2 años, el plazo de 2 años, para que pueda ya aprobar una ley orgánica de bienestar animal, de animales no humanos, que pongan límites a este tipo a estos derechos. Entonces creo yo que la Corte Constitucional lo único que hizo fue desarrollar lo que ya estaba reconocido. Desarrollar lo que estaba reconocido, pero que no estaba limitado, legislado. En mi opinión muy personal, pienso que nos estamos demorando mucho, por mucho que estemos dentro del tiempo, creo que nos estamos demorando mucho y que, bueno, y que es un paso importante para poder reconocer en el Ecuador que el respeto nos lo debemos a todos y de esta coexistencia la tenemos tanto entre seres vivos, humanos como no humanos. Bien, muchas gracias. Entonces, yo creo que para concluir particularmente esta primera introducción, podríamos decir, frente a la duda que a veces existe, ¿no? Es que la Asamblea ha decidido por iniciativa propia crear este tema. La respuesta es no. ¿Los animales hoy por hoy en el Ecuador, bajo la Constitución, tienen derechos? La respuesta es sí. ¿En qué momento esto se expande a través del año 2022 en una sentencia de la Corte Constitucional? En esta sentencia se obliga a la Asamblea Nacional que en 2 años redacte e implemente, discuta y debata el proyecto de ley para el bienestar animal con todas las características que pueda tener. Entonces, y eso es lo que hoy por hoy se define, eso es lo que hoy se debate. Ahora bien, ya que se ha dispuesto esto a través de la Corte Constitucional, donde la Corte ha desarrollado los derechos que le asisten en la Constitución, en este caso a los animales no humanos, ¿cómo está estructurada la ley? ¿Qué es lo que se debate hoy en la Asamblea? Porque aquí entramos ya a un punto de debate muy amplio, ¿no? Realmente, si es correcto, no es correcto, si es perfectible o no es perfectible. La ley, ¿qué define? Define los conceptos, define las obligaciones, las prohibiciones o las sanciones. ¿Qué es lo más importante que se recoge en este momento a través de la ley INTI? Y para que nosotros podamos entenderlo mejor, ¿cuáles son las principales partes que nos recoge la ley? Bueno, antes de entrar en la estructura, me gustaría comentar cuál es la diferencia entre derechos animales y bienestar animal. Los parámetros de bienestar animal son parámetros científicos que nos van a permitir medir si se está garantizando o no cada uno de los derechos de los cuales ahora ya son titulares los animales. Estos parámetros de bienestar animal han estado definidos por la ciencia desde que se empezaron a desarrollar en Reino Unido en la década del 50. Fueron exclusivamente diseñados para los animales destinados al consumo y las industrias, pero luego se fue ampliando esta ciencia para poder establecer los parámetros mínimos que requiere todo individuo animal dependiendo de su especie. Estos parámetros son 5. Tienen que ver con que el animal tenga acceso a salud y también tenga acceso a condiciones de bienestar emocional. El tercero es condiciones para desarrollar su libre comportamiento según su especie. El entorno o hábitat es otro elemento adicional y la nutrición. Estos 5 parámetros son los que tiene cualquier individuo, persona natural o jurídica que esté a cargo del cuidado, la protección o algún tipo de manejo de un individuo animal. Estos parámetros también se habían logrado desde los movimientos sociales animalistas en Ecuador que pudieran ser incorporados en la legislación ambiental ecuatoriana. Si se fijan, desde abril de 2017 ya están incluidos en uno de los títulos del Código Orgánico del Ambiente. ¿Cuál es la diferencia o el cambio que trae a colación esta sentencia a partir del 2022? Que en el momento en que los animales se convierten en titulares de derechos, primero hay un efecto jurídico importantísimo. Ya no se trata de una protección en relación con una especie, se trata de la protección en relación con el individuo. Y un segundo efecto importantísimo es, como les decía en un principio, que estos parámetros del bienestar animal, que son parámetros que están definidos internacionalmente y que son adoptados en normas técnicas ecuatorianas, incluso vigentes en algunas normas emitidas por carteras de Estado, tienen por finalidad facilitar que se evalúe, que se analice y que se determine si es que se están cumpliendo o no los parámetros mínimos que van a permitir identificar si es que los derechos reconocidos por la sentencia y por la ley que se apruebe se están cumpliendo o no se están cumpliendo en relación con cada individuo. ¿Y cuál es el estándar?
que sienta la Corte. No es un estándar de solo mínimos del cumplimiento de estos parámetros, sino que tiene que haber un estándar de lo que es ideal para el pleno goce y el goce efectivo de cada uno de estos derechos reconocidos. Una vez que he comentado esta diferencia, me gustaría comentar la estructura de la propuesta de ley que presenta la Defensoría del Pueblo y que recibió la asesoría técnica de muchos sectores, no solamente de la sociedad civil, sino también de sectores productivos. Y en relación con esta estructura, ¿cómo se la define? Lo que manda la Corte en su sentencia son unos parámetros fijos. La Corte dice, se tienen que desarrollar en esa ley principios, derechos y parámetros o criterios técnicos. Entonces, lo que se hizo en el proyecto de ley fue desarrollar una estructura muy similar a la que ya había indicado la Corte. La primera parte de la exposición de motivos trata de desarrollar una noción muy interesante que la Corte narra a lo largo de la sentencia, que es este traspaso del antropocentrismo al biocentrismo según la Constitución y según la sentencia al sociobiocentrismo. Esto lo que quiere decir es que los seres humanos tenemos que aprender a comprendernos como un elemento más de la naturaleza y no como un individuo con privilegios y condiciones totalitarias para poder dominar y someter a los demás elementos que la conforman, básicamente porque estamos destinados a la extinción si seguimos con estas conductas que son inconsecuentes con las necesidades también de los demás seres que habitan el planeta. Esta nueva mirada que pasa al sociobiocentrismo requiere que los animales, ya no solo como especies, que de acuerdo a nuestra Constitución se consideran recursos, patrimonio natural de los seres humanos, sino ahora como individuos puedan ser protegidos por el hecho de tener dignidad y capacidad de sintiencia o de sufrimiento. Y en función de esto, se pasa a la primera parte de la estructura del proyecto de ley, que es desarrollar cuáles son sus principios. Va acompañada del objeto, el ámbito, por supuesto, pero los principios son esenciales porque la Corte en su sentencia explica que todo derecho para un individuo animal tendrá que interpretarse, reconocerse y materializarse en función de dos principios que la Corte básicamente diseña para ellos, que son el principio de interpretación ecológica y el principio interespecie. Y el principio interespecie es particularmente un principio sumamente especial, porque lo que dice es que sí, los animales de las demás especies no tienen las mismas necesidades ni las mismas características que los humanos y por eso no necesitamos los mismos derechos. Un animal no va a necesitar el derecho a la educación, pero sí va a necesitar el derecho a la salud, que fue reconocido por la Corte, y es en función de este principio que se tiene que desarrollar la segunda parte de la estructura de la ley, que son los derechos. En función del principio de cláusula abierta, que es otro principio que se puede encontrar en varias sentencias de la Corte Constitucional, en particular sentencias dedicadas al desarrollo de los derechos de la naturaleza, la Corte indica que no solo van a ser estos derechos que les he comentado, que reconoce a los animales, los que se van a declarar para ellos, sino cualquier otro derecho que permita cumplir el fin de la sentencia. Y eso es lo que se hace en el proyecto de ley. Se crean entonces ya no solo los derechos generales que constan en la sentencia, sino derechos específicos. ¿Cómo se diseñan estos derechos específicos? En función de las clasificaciones animales. Se desarrollan 8 clasificaciones animales, dependiendo del uso que el ser humano hace de los animales que están sujetos a uso y explotación, como la Corte mismo lo denomina. Entre esos se encuentran los animales destinados a compañía, animales destinados a experimentación, animales sinantrópicos o liminales, que son los que comúnmente se conocen como plaga. Todos esos son nombres científicos, no nombres comunes. Animales destinados al consumo de industrias, animales silvestres, animales exóticos y animales marinos, acuáticos y subacuáticos, con la intención de que todos los animales, como ordena la Corte en su parte resolutoria de la sentencia, estén comprendidos bajo este paraguas de protección. Y cada uno va a tener derechos específicos de acuerdo a sus necesidades. Un animal de compañía va a necesitar el derecho a no ser abandonado, pero ese derecho no lo va a necesitar un animal destinado al consumo de la industria, que más bien necesita el derecho a tener condiciones de nutrición y no vivir prácticas de crueldad durante los periodos de producción, por ejemplo. De forma siguiente a los derechos establecidos en el proyecto de ley vienen los parámetros técnicos.
Para poder establecer cuáles son los parámetros técnicos de estos dominios de bienestar animal, qué es lo que tiene que hacer un sujeto obligado en relación con su nutrición, su salud veterinaria, su salud y bienestar emocional, sus condiciones comportamentales y de entorno, pues hay que establecer obligaciones para los sujetos obligados. Si no, la ley termina declarando derechos que no se van a poder materializar. Y es así como la siguiente parte contiene tanto obligaciones de todos los sujetos que tengan bajo su tutela un animal, para que puedan cumplir con estos parámetros de bienestar que ya están definidos y también medidos por la ciencia. Y luego las prohibiciones. Las prohibiciones están enfocadas en conductas de crueldad. Todavía en nuestro país, en la actualidad, existen prácticas crueles para el uso, la domesticación, el manejo y la producción de animales. Las prohibiciones integran una lista de prácticas, como por ejemplo dar muerte a un animal a través de la trituración o de la asfixia, o utilizar herramientas eléctricas para su manejo. Una serie de prácticas que pueden ser reemplazadas por otras menos lesivas, que no implica que no se tengan que realizar estas actividades de manejo ni actividades de carácter productiva, pero sí que se descartan cualquier tipo de métodos que se utilicen que son crueles cuando hay otros menos lesivos, que es el parámetro que también la Corte establece en su jurisprudencia. La Corte, cuando desarrolla el buen vivir e introduce como un nuevo sujeto el buen vivir a la naturaleza y por tanto ahora los animales también, la Corte dice que el buen vivir no es solamente para el ser humano. El buen vivir es para la naturaleza y entonces los animales también tienen que gozar, además de este derecho ya reconocido en la sentencia del caso Mona Estrellita. ¿Y qué es lo que implica el buen vivir según la jurisprudencia de la Corte? Que las prácticas, los métodos, las actividades de impacto hacia la naturaleza tienen que garantizar el buen vivir para estos tres sujetos, no solo para uno. Y además que esas prácticas tienen que ser lo menos lesivas y lo de menor impacto posible. Y es así como se llega a la siguiente parte del proyecto de ley, que es la institucionalidad. ¿Cuál va a ser el rol? ¿Cuáles van a ser las competencias distribuidas de cada institución que va a tener la responsabilidad, muchas de ellas ya la tienen, de dar cuidado, estándares de manejo, emitir normas técnicas, política pública en relación con la tutela o el uso de animales? Ahí se encuentran muchos ministerios como el de Agricultura, el de Ambiente, el de Educación, el de Producción, y también se integran los gobiernos autónomos descentralizados, que son quienes materializan la política pública según señala el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomías y Descentralización y la propia Constitución al entregarles la competencia del manejo de la fauna urbana. Pero además se plantea un consejo que esté conformado por tres actores esenciales para la protección de los animales: la sociedad civil, que históricamente antes del Estado ya estaba presente para su protección, la comunidad científica y la comunidad académica. Bien, muchas gracias. Creo que tenemos una visión global y muy amplia de cómo está estructurada en sí la ley. Pero hay un tema interesante que tocaba Inti, es el tema de los principios, ¿no? Que principios son sumamente nuevos, novedosos. Yo quiero tratar un momento contigo, Nadia, porque hay principios que a veces uno los puede ver y algunas personas de pronto no los comparten o no están de acuerdo, pero realmente si quisiéramos conceptualizar, Nadia, ¿de qué se trata este principio del interés superior del animal, por ejemplo? ¿A qué se refiere la ley al hablar de este principio que nosotros tradicionalmente, antes de hablar de este tema, por ejemplo, de los derechos de los animales no humanos, siempre se ha hablado del interés superior del niño, ¿no? Que es algo muy, muy claro y que bueno, todos los abogados y estudiantes conocen de qué se trata el interés superior del niño, pero muy poco se habla sobre esta frase o este principio que es muy amplio sobre el interés superior del animal. ¿A qué se refiere la ley sobre esto? Gracias. Básicamente, el interés superior del animal es como principio. Lo que establece es que toda autoridad, tanto administrativa o judicial, al momento de tomar una decisión, debe tomar la decisión que más vaya a beneficiar al sujeto protegido, que en este caso pues son los animales no humanos. ¿Ya? Tal cual como funciona en derecho de familia, ¿ya? Cuando se toman decisiones a favor de los niños tienen que ser las que más le beneficien, ¿verdad? Y entonces hay que entender esto de aquí como exactamente lo igual, es decir, que se tomen decisiones que vayan a la protección íntegra de los animales no humanos. Si me da solamente la licencia y me dijeron que este programa puedo hablar de manera muy natural, yo también quisiera referirme al principio del indubio pro natura.
Ese también me parece que íntimamente ligado. sí, va íntimamente ligado y es también bastante interesante hablarlo porque normalmente hablamos del principio pro reo, por ejemplo, indubio pro reo, el indubio pro operario en derecho laboral, pero esta vez en cambio nos pone, la ley nos enfrenta a un indubio pro natura, ya que así mismo va intrínsecamente ligado, ¿verdad? A efectos de establecer que todas decisiones que se vayan a tomar sean partiendo a lo más beneficioso para la naturaleza común, ¿verdad? Entonces creo que es importante eso. Correcto. Bueno, y la ley también nos da una serie de conceptos que no los escuchamos mucho también, ¿no? Y que a veces pueden prestarse por algunas confusiones. Y eso quiero consultarte, Inti, sobre este tema de la diferencia entre la humanización animal y el mascotismo. Realmente, a veces uno revisa la ley y puede causar un poco de sorpresa el tema de estos términos, ¿no? La deshumanización, la humanización animal o en su defecto el tema del mascotismo. ¿Cuál es la diferencia de las dos cosas? Son conductas que se prohíben porque son tendientes a vulnerar uno de los derechos reconocidos por la Corte de los Animales, que es el derecho al libre comportamiento animal. Y también a poder vivir en el hábitat al que pertenece. Ustedes recordarán que este caso, que tiene efectos generales, sí parte de una situación en particular, la situación de una mona chorongo. Ella fue una víctima de tráfico de especies y terminó en una casa, una vivienda, durante 18 años sometida a esto que se llama la práctica de mascotización, es decir, fue sacada de su hábitat natural, por tanto fue neutralizada en sus condiciones, capacidades para poder desarrollar su comportamiento natural como una primate en libertad, vivir con su familia, tener congéneres, y entonces se termina desarrollando con una familia humana. Y entonces la mascotización es una conducta humana que vulnera estos derechos de los animales y los intenta domesticar, aunque su naturaleza es silvestre. Y en el caso de la humanización son otras conductas que de pronto no necesariamente son tan específicas para especies silvestres. Puede pasar, por ejemplo, con animales destinados a compañía, donde se pueden utilizar ciertas prácticas que utilizamos en comunidades humanas, como por ejemplo ciertas vestimentas, ciertos usos, como competencias, cuestiones estéticas, que de pronto en nuestras sociedades humanas son comunes o son agradables, pero que para los animales son contrarias a su conducta natural y que por tanto irrespetan ese principio angular que es la dignidad. Ok, ¿cuál vendría a ser, Nadia? Aquí voy a tratar otros temas más polémicos, ¿no? A ver, la ley habla o cataloga a la larga a los animales en diferentes categorías, ¿no? Sí. Los que pueden ser a la larga, y conocemos el tema de la fauna silvestre como tal, y que tú muy bien lo has enfocado, no podemos generar este mascotismo de especies que tradicionalmente deben de estar en su hábitat natural y obviamente está prohibido, incluso a nivel penal, el hecho de tenerlos, de poseerlos como animales domésticos. Hay una diferencia aquí importante. Pero ¿qué sucede a la larga en el contexto de la ley? Porque hay algunas otras clasificaciones, como los animales, por ejemplo, que son silvestres, los animales a la larga que están destinados a la cadena alimenticia o al consumo humano, que tú referías, por ejemplo, el hecho de que hay que tener prácticas adecuadas, que no se puede afectarlos como tal, o también los animales que puedes tenerlos a la larga como, yo creo que siempre digo esto, parte de la familia, ¿no? Porque tus mascotas son siempre parte de la familia. Pero hay una parte de la ley que establece que en el caso, por ejemplo, de los animales destinados a cadena alimenticia o los animales que forman parte en este sentido, al momento de generar previa su comercialización, deberían tener a la larga un cuidado psicológico, un cuidado adecuado al momento de terminar, ¿cómo decirlo?, terminar con su vida para poder que sigan parte a la larga de la cadena alimenticia. Entonces, como país estamos preparados para esto. Existe la posibilidad, tal vez, de brindar una atención adecuada a un animal sujeto a la cadena alimenticia, de que tenga un cuidado psicológico adecuado para que pueda cumplirse con la norma, o tal vez exageramos un poco más. Vamos primero contigo, Nadia, y vamos contigo, Inti. Okay. Fíjate que yo ahí en la ley, cuando refiere salud mental o bienestar mental,
cuando inclusive habla del aspecto psicológico, yo sí entro en un conflicto, pero terminológico únicamente. Es decir, para mí hay un error en establecer el término psicológico cuando creo yo, estoy convencida de que el término correcto hubiese sido etológico, si es que cabe aquí, pues esta es la ciencia que estudia, pues, ¿no?, el comportamiento de los animales y no tanto la psicología como tal. Creo yo que podría confundirse, ¿no? Pero en definitiva, quiero para contestar esto solamente poner un ejemplo. Cuando yo voy a Argentina, yo veo que las vacas están tratadas de una manera linda, pero de alguna manera están pastoreando todo el tiempo, descansando, etcétera, ¿no? No veo vacas maltratadas, ya veo de alguna manera. Cuando yo pregunté esto, yo, ¿por qué? Esto cuento hasta como 5 años atrás, ¿no? Yo vi, ¿cómo así, no? Como dicen por ahí, la vaca sagrada. Y decían, bueno, lo que pasa es que como ellas van a comercializarse, pues, ¿verdad? Necesitan tener un buen trato, porque con eso la liberas de estrés, ¿verdad? Y de alguna u otra manera la vas preparando para lo que viene, ¿ya? Y recordé también muchísimo este libro que a mí me encanta, que es La rebelión en la granja. En La rebelión de la granja, en donde también decían, ¿no? A nosotros, nuestros humanos, lo que hacen es tratarnos bien, adobarnos y todo, pero al final del día lo que van a hacer es matarnos. ¿Ya? ¿Y a qué quiero llegar con esto? Perdón que hice ejemplos tanto personales como de literatura, a que yo sí considero, ¿verdad?, que sí es necesario que los animales, al menos los que van a ser luego comercializados para el consumo humano, ¿verdad?, gocen de un buen trato, gocen de un buen trato, que se les asegure una buena nutrición, ya que se les asegure también vivir en un ambiente sano y adecuado para ellos, para que luego pues puedan ser de alguna u otra manera preparados para lo que viene al final, ¿no? Van a haber quizás muchas posiciones, hay personas que no consumen carne animal y sea lo que sea, si lo prepares muy, muy, muy bien, no van a estar de acuerdo. Pero en todo caso sí creo yo que sí es necesario, pues, no, que también se tome en cuenta la etología, perdón, ¿verdad? No solamente para aquellos que van a ser luego expuestos al consumo humano, sino al final del día a todos los animales. Ve tú que hablemos de los bulldogs, ya, los bulldogs normalmente se consideran que son animales agresivos, pero luego te puedes encontrar Creo que con los pitbull, perdón. Pero luego te encuentras que también hay que otros pitbull que son sumamente tranquilos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Entonces, la respuesta siempre ha sido, es como los han criado. ¿Ya? Entonces, definitivamente, no podemos desconocer de alguna u otra manera la estabilidad mental de los animales. Para mí es importante, pero yo tengo ese conflicto terminológico, ¿no? Claro, bueno, aquí lo interesante, lo que citas, ¿no? En el tema, por ejemplo, de la producción o la comercialización de los animales destinados a cadena alimenticia, pero tú citas también otro tema interesante, que es el tema de los animales domésticos, ¿no? Ver realmente la responsabilidad, y yo creo que aquí sí deberíamos expandir un poco más en el tema de la responsabilidad, porque sí se habla de las obligaciones que pueden tener las personas naturales al momento de tener a sus mascotas, pero sí realmente expandir un poco más la responsabilidad frente a ciertas mascotas, en todo caso, con relación a las actuaciones que tengan en sí las mascotas referentes a determinadas situaciones, que vendría a ser un capítulo aparte de otra discusión muy distinta. Pero volviendo al tema que consultaba inicialmente, la salud mental del animal destinado a la comercialización para el consumo humano. ¿Es posible y estamos preparados en el Ecuador para hacerlo? Porque ¿qué es lo que puede pasar? De pronto yo puedo ser un productor y yo como productor de pronto puedo decir, no, me vas a encarecer la cadena alimenticia porque voy a tener que generar prácticas distintas y yo le voy a destinar esa carga o ese aumento finalmente al consumidor como tal. Entonces voy a aumentar mucho más mi carga para que el consumidor final tenga que cancelar un valor adicional para eso. ¿Qué tan factible es y cuáles son los principales mecanismos para hacer esto posible? Bueno, desde el punto de vista constitucional, esto es una orden también, está dentro de la sentencia. Si nosotros revisamos uno de los párrafos de la sentencia, en la Corte se va a referir a la integridad física y psicológica. Ese es el término que utiliza la Corte para referirse al dominio mental de los animales.
Y luego, por otra parte, como ya comentaba, tenemos en los años 50, fueron, si no me equivoco, hace 74 años, ¿sí? Más o menos. Entonces tenemos 74 años de conocer que los animales no solamente son un cuerpo físico, no son una cosa, una máquina, como de pronto Descartes lo dijo allá por el siglo XVII. Esto ya ha cambiado con el tiempo. Gracias a la ciencia sabemos que los animales tienen capacidades cognitivas y tienen un aspecto emocional, psíquico, que entonces también tanto la sentencia como la ciencia del bienestar animal combinan a que tenga que ser protegidos. Entonces, siendo parte de los derechos reconocidos, tiene necesariamente que desarrollarse a nivel no solo de derechos, sino de obligaciones para su cumplimiento y de prohibiciones para prácticas que atenten contra este derecho. Digamos, en estricto sentido jurídico tiene que ser así. La práctica, sabemos, es de pronto otro tipo de desafío, porque ahí tenemos todavía una conversación ética bien importante que hacernos como sociedad ecuatoriana. Una cosa es lo que la Corte pueda decir en relación a lo que debemos garantizar a los animales como parte de la naturaleza, y otra cosa es lo que la ciudadanía, desde el punto de vista cultural, está dispuesta a cumplir de estos nuevos parámetros, de este nuevo orden constitucional. Y sobre esto, la salud mental de los animales no requiere, ni los de consumo ni ninguna otra, que haya necesariamente un profesional que esté atendiendo a los individuos animales. Afortunadamente, la ciencia ya hace una lista de parámetros, que es lo que nos permite a nosotros mirar. La etología no es otra cosa, como ya comentábamos, que mirar el comportamiento de los animales. La etología se empieza a desarrollar en la biología, ni siquiera en la veterinaria, porque los biólogos empiezan a mirar en el entorno natural a los animales para poder entender cómo son sus relaciones, cómo van satisfaciendo sus necesidades, cómo se comportan, de manera en que se conozca si tienen condiciones o no adecuadas de vida. Luego a esto pasa a la medicina veterinaria y se expande ya no solo de animales silvestres, sino a todos los animales domesticados. Y entonces la etología permite revisar el comportamiento del animal, que es un animal que no habla, o al menos no habla un lenguaje que nos permita entenderlo, si está sufriendo, si está enfermo, si se siente bien, si se siente mal, si se siente con miedo. Y el miedo, digamos, es una de las libertades que está también protegiéndole al individuo. Entonces, la forma de mirarlos a través de la conducta del animal. Y eso lo puede hacer cualquier operario capacitado. Cualquier operario capacitado, yo misma, que no soy médica veterinaria, pero que tengo muchos animales en mi familia, he adquirido las capacidades, y cualquier operario puede adquirir las capacidades de revisar conductas de acuerdo a la especie para saber si el animal se encuentra en condiciones adecuadas, no solo físicas, sino emocionales. Entonces, por eso también se plantea en el proyecto de ley que sea el Estado el responsable, a través de sus ministerios, de dar capacitaciones técnicas a los operarios que van a poder mirar estas conductas, y si efectivamente eso fuera un síntoma de que hay una condición más grave, entonces que puede haber una intervención médica. Eso sí, todos los establecimientos con animales necesariamente cuentan ya con profesionales veterinarios, incluso externos, que permitan brindarles una atención en salud. Y eso es indistinto del proyecto de ley actual. Así ya funcionan o ya deben funcionar las cosas. Así que desde ese punto de vista, con la revisión del comportamiento, con el reconocimiento de parámetros, sí se puede mirar cuál es la salud mental de un animal. Otra cosa es la propuesta muy puntual que hay en el proyecto de ley LOA, que lo que prevé es que para los operarios que se encuentran dentro de la fase de faenamiento de la cadena de producción, exclusivamente en esa fase, en ninguna otra, solo en la de faenamiento, que es cuando se da muerte al animal, para estos seres humanos que están todos los días constantemente dando muerte a animales inocentes, animales que, digamos, están defendiendo, están tratando de que su vida no sea terminada, y esto puede generar aflicciones y conflictos emocionales muy importantes. Hay estudios científicos también que respaldan la salud mental paupérrima de los operarios en centros de faenamiento. Es para ellos, para estos seres humanos, para quienes se ha propuesto que puedan haber servicios de salud mental. Nadia, ¿consideras, por ejemplo, sobre este mismo punto? Porque tal vez puede haber una confusión generalizada, que a veces genera un poco de broma el hecho de no, hay que estar de pronto con el animalito que es parte de la cadena alimenticia, que luego, antes de que venga el faenamiento, entonces hay que tener una persona para que esté ahí tal vez dando ese tipo de terapia, y no es así, ¿no? No. Podríamos considerar, tal vez, Nadia, si lo compartes, que al hablar de esta salud mental del animal destinado al consumo humano, se trata de darle
las condiciones específicas y adecuadas para que pueda tener el mayor comportamiento natural acorde a su especie que de pronto podría existir, es decir, que no pueda estar en un lugar, si hablamos por ejemplo de animales guaves, un lugar estrictamente cerrado donde no entre la luz del sol, donde a la larga no tenga una movilidad natural, y eso a la larga podría representar una correcta salud mental, que ojo, la ley a la larga no lo dice formalmente, pero las nuevas tendencias así en todo caso lo han determinado. ¿Compartes el criterio? Totalmente. De hecho, recordemos que este es el proyecto para la ley orgánica. Esa ley orgánica luego va a tener un reglamento y es el reglamento pues el que va a tener que establecer cuáles son todos, va a ser el procedimiento que se va a realizar para poder entender mejor esto de la salud mental que tiene que ver con uno de los contenidos del bienestar animal que están en la ley que se refiere a un entorno adecuado. Por supuesto que sí. Bien, y bueno, nos queda corto el tiempo, ¿no? Hay muchas cosas que hablar acá, pero no quiero cerrar y despedirnos sin dos temas muy interesantes. La caza y la pesca. Ok, ¿qué sucede aquí para las personas de pronto que dicen no de cazar y de pescar, ¿no? Porque aquí hay dos temas que se prohíben acá dentro de la ley. Esto es la cacería como tal, pero también se prohíbe la pesca artesanal. Son los temas que generan un debate muy amplio. Okay, porque hay personas que dicen, no, yo comparto el tema de que exista la cacería, o hay personas que dicen, no, yo comparto el tema de la pesca deportiva. Lejos de considerar si estamos de acuerdo o no, esto es un foro netamente académico, si estamos de acuerdo o no con el tema es, ¿por qué motivo se prohíbe esto dentro de la ley? Exactamente, eso siempre es lo más importante en cualquier esquema de protección a los animales. ¿El por qué? Porque siempre tiene que haber un trasfondo científico. Si la ciencia no acompaña la norma, entonces simplemente es un capricho. En el caso de la pesca deportiva, lamentablemente los animales en los medios acuosos, los animales en el agua, han estado olvidados de las capacidades de sintiencia. En 2012, la Declaración de Cambridge, que fue un consenso científico de todo el mundo, los científicos más reconocidos del planeta, de nuestras generaciones, se reunieron para declarar que los animales tienen esta capacidad de sintiencia, de sentir dolor, cuentan con un neocórtex que les permite experimentar el mundo de diversas maneras, que les dan una altísima sensibilidad y por tanto tienen que estar en las consideraciones morales del ser humano. En esa declaración de Cambridge de pronto se limitan mucho a hablar de animales vertebrados. Pero en 2024, con la Declaración de Nueva York, se incluyen los animales invertebrados también. Y entonces ahora estamos hablando incluso de muchos animales que habían quedado por fuera de ese primer reconocimiento científico y ya podemos decir que todos tienen una capacidad de sintiencia y un umbral de dolor importantísimo que debe ser considerado. Cuando hablamos de la pesca deportiva, no solo tenemos que considerar estos avances científicos que ya han podido comprobar que los peces cuando son pescados con un anzuelo tienen un dolor terrible porque sin que lo sepamos se los está pescando por la parte más sensible que tienen en su cuerpo, que son sus labios. Luego, si los peces son soltados, también existen estudios de campo que han podido corroborar que, aunque se crea que siguen viviendo en libertad, muchos de ellos mueren posteriormente por el alto dolor y la falta de atención que tienen tras las heridas recibidas. Y aquellas personas que más bien sí los pescan y los terminan consumiendo, los animales terminan muriendo por asfixia. Ese es el método de muerte. Cuando están, digamos, en la lancha, luego de ser pescados al sol. Y la asfixia es el método de sufrimiento para los peces, para los animales de medio acuoso, más cruel, el más terrible. Es el que todos los estudios científicos han determinado que debe tratar de ser del todo eliminado, porque hay otros métodos para dar muerte y porque así como con mamíferos y vertebrados, también debe orientarse, la ciencia nos orienta que los animales de medios acuosos tienen que ser aturdidos, es decir, dejados en inconsciencia antes de morir, para que no tengan que morir lentamente y con tanto sufrimiento. Esto aunado a la sentencia de la Corte que dice que todos los animales tienen derechos, entre estos a la salud, a la vida, al hábitat, a la dignidad, a la integridad física y a las libertades, hace incompatible que por un placer humano, por una diversión humana, porque no es un uso de subsistencia, no es un uso para ejercer el derecho a la alimentación, no es un uso relacionado con la seguridad alimentaria, sino que es para el placer, para el divertimento humano, tanto como lo es una pelea de gallos o una corrida de toros.
En esos casos resulta incompatible que se sigan permitiendo a nivel legislativo prácticas, conductas humanas que no son necesarias para garantizar derechos humanos y que además son incompatibles con la ciencia y con los nuevos reconocidos derechos para los animales. Y en relación con la caza, pues la legislación ambiental ya prohíbe la caza de animales silvestres. Hay algunas situaciones muy específicas en que la autoridad ambiental, si lo permite, entonces facilita la cacería por plazos y en lugares específicos. Entonces, simplemente es llevar a una ley que desarrolla derechos, normas que ya están en el ordenamiento jurídico, que no son nuevas y que además tienen la salvedad de la subsistencia. Si se tratan de pueblos o nacionalidades que hacen usos para subsistencia de la cacería, eso es una salvedad que se está respetando siempre en el marco de la interculturalidad. Bien, Nadia, ¿compartes el tema de la pesca? ¿O estás de acuerdo o no estás de acuerdo? La verdad es que Para ir concluyendo. yo también siempre me he preguntado que cuál es el gusto de tener una tarde de pesca que no tenga que ver con el ámbito de la sobrevivencia. ¿Ya? O sea, porque hago la misma comparación que hace Inti con el caso de las corridas de toros. Siempre me pregunté por qué es necesario hacer este tipo de eventos para terminar matando un animal. Como también siempre me he preguntado cuál es el fin de provocar pelea de gallos. Entonces, evidentemente, creo que si no se respeta naturalmente a algo, la prohibición debe estar establecida en la ley. Definitivamente es así. Bien, bueno, hay muchas cosas todavía que conversar. Es realmente muy difícil abordar todos los temas en una ley muy amplia y sobre todo en una sociedad latinoamericana. Miren que no hablo solamente del tema del Ecuador, una sociedad latinoamericana. Creo yo que el Ecuador, y esto con datos reales, es el país de Latinoamérica que más genera permanentemente la evolución de sus derechos fundamentales. Si no es el que más lo hace, es uno de los países que mayormente va evolucionando en función de los derechos fundamentales que existen. Entonces, el día de hoy, ¿podemos negar de que los animales tengan, en este caso, los derechos? La respuesta es no. Es algo que es tangible, es algo que está acá. Lo que nos corresponde entonces es ir modulando con la participación de la academia, con la participación de la sociedad civil, cuál es el alcance, los límites y las facultades que podría tener en este caso el órgano legislativo para tratar de implementar una norma, que no es una norma que el legislativo quisiera normalmente hacerlo. Hay una sentencia de la Corte Constitucional que obliga en 2 años a que la norma esté aprobada. Ahora bien, ¿cómo se aprueba esta norma en todo su debate y qué es lo que deba de existir o no deba de existir? Para eso precisamente son este tipo de foros académicos donde a la larga se puede entrar a la discusión pertinente sobre estos temas. Lo cierto es que debemos de mantener siempre el respeto por todos los animales en general y sobre todo el cuidado pertinente que deban tener. Y luego ya entrar a otro tipo de discusiones, que creo que el tema más sensible sigue siendo el tema de la pesca deportiva, que no hay que confundirla con la pesca sobre los sectores o los lugares, sobre los grupos autóctonos en este caso, que tradicionalmente lo pueden hacer como su mecanismo de subsistencia. Entonces, ¿estás de acuerdo con que existan estos conceptos? ¿Los compartes? ¿No los compartes? Si estás de acuerdo, entonces podrías escribir o podrías compartirlo a través de las opiniones que puedas tener. Pero si no los compartes y estás en la otra orilla, entonces hay que generar un debate de altura, de mucho respeto sobre todo lo que podamos tener en cuenta. MCB Academy te agradece tu participación y te deja esta inquietud. ¿Compartes o no compartes lo que se está tratando hoy en la asamblea? Si no lo haces, genera entonces tus propios criterios y si lo haces, igualmente con mucha argumento y sustento para, en todo caso, tratar de fortalecer los conceptos y crear a la larga un mejor sistema jurídico del país. Te agradecemos tu participación. Muchas gracias, Inti. Muchas gracias, Nadia, por participar. Nos vemos en otra ocasión.